¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Miren, hoy tengo un tema muy interesante que les va a gustar porque tiene que ver mucho con las sociedades secretas y esta es una de las primeras sociedades secretas, ¿no? Esta sociedad secreta es la de los asesinos o los assassins y el legendario viejo de la montaña. Si ustedes vieron la película de John Wick, sobre todo las últimas sagas, se habrán dado cuenta de que esta película habla obviamente de asesinos pagados, entrenados, que obedecen a un comité, y este comité se encuentra en el desierto, allá en un país musulmán, y el que comanda todo es un tipo que está en medio de la casi nada, ¿no? Del medio del desierto, en una mesa. Él es el que comanda la operación de asesinos a través del planeta. Bueno, esto no es casual que salga en esta película de John Wick y también sale en la película Los Asesinos, en la serie, perdón, de Marco Polo, que también si la vieron, pues también hacen alusión directa a eso. Pero, ¿qué es esto y por qué vamos a hablar de ello? Bueno, esto viene el capítulo de los asesinos y el legendario viejo de la montaña, viene en este libro que recomiendo mucho porque es un compendio de muchas sociedades secretas, ¿no? Me han pedido, por ejemplo, hablar de los Rosacruces. Aquí viene extensamente de los Rosacruces. Esto es el símbolo Rosacruz. Y esta es obviamente la jefa o la fundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Petrovna Blavatsky, la ucraniana vidente que se conectó con los maestros ascendidos del Tíbet. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo de los asesinos y el legendario viejo de la montaña. Dice, para que vean ustedes nada más cómo una de las primeras sociedades secretas utilizaba toda esta cuestión de una manera muy fuerte. Aquellos aspirantes que eran conducidos al paraíso del profeta Mahoma eran capaces de ejercer ciegamente las órdenes de Hassan ibn Sabah, el viejo de la montaña. Una de las primeras sociedades secretas que logró ser conocida en casi todos sus aspectos fue la de los asesinos, fundada por un individuo conocido como el Viejo de la Montaña, y cuyo nombre real fue Hassan ibn Sabah. La secta de los asesinos tuvo sus raíces en la secta ismaelista del Cairo, conocida como la Casa de la Sabiduría. Esta sociedad reclutaba a sus miembros con la promesa de otorgarles poderes sobrenaturales y una sabiduría eterna, lo cual ha sido costumbre en diversas sectas. Se sabe que para que los candidatos fueran aceptados en la sociedad, estos debían pasar por 9 grados iniciáticos. El primero de ellos consistía en sembrar la duda en las ideas convencionales aceptadas sobre política y religión. De esa forma conseguían la confianza de los alumnos en sus maestros y considerarían su interpretación de los hechos como la única justa y razonable. En los siguientes grados se revelaba que los imanes, o sea los ayatolas, o sucesores de Mahoma, poseían las únicas fuentes confiables del conocimiento secreto y del poder. También se descubrían los nombres esotéricos de los 7 imanes, de los 7 legisladores y el de varios personajes místicos. En el quinto grado se daba a conocer el nombre, funciones y poderes de los 12 apóstoles y de los 7 profetas, logrando dominar la facultad de influir en los demás a través de la concentración mental. Además, era de gran importancia repetir por espacio de 3 años la palabra mágica Aksabati. Se alcanzaba el sexto grado después de superar el aprendizaje de los métodos de razonamiento analítico y crítico, seguido por un riguroso examen. Al llegar al séptimo grado era revelado el gran secreto. Humanismo y creación forman una unidad y cada parte se une a las demás para integrar el todo que engloba al poder creador y al poder destructor. En ese momento, el miembro de la secta podía utilizar su nueva fuerza para vencer a quienes ignoraban el inmenso potencial contenido en su mente, y esa fuerza era concedida por el poder misterioso sustentado por el Señor de los tiempos. El aspirante a iniciado que deseaba recibir el octavo grado debía aceptar que
todas las religiones que no fueran la suya, todas las disciplinas filosóficas, no eran más que un fraude. Lo único importante era el individuo, que solo podría realizarse plenamente convirtiéndose al imán, suprema potencia temporal. Y finalmente, en el último grado, les era revelado el secreto de toda ciencia, la acción cuyos motivos conocía y dominaba el jefe supremo de la sociedad secreta. La Sociedad de la Casa de la Sabiduría fue una organización disciplinada y poderosa que atraía un gran número de fieles, instrumentos ciegos al servicio de quien controlase la secta. A la Casa de la Sabiduría llegó un joven llamado Hassan ibn Sabah para revolucionar el sistema e iniciar una portentosa carrera que lo condujo a un impresionante liderazgo. Hassan redujo a 7 los 9 grados iniciáticos. Eran también 7 las reglas que desarrollaban un plan para difundir la fe y muchas cosas más. La primera regla ordenaba a los misioneros o dais, quienes eran los encargados de reclutar a los jóvenes aspirantes, tener sobrados conocimientos de psicología para no equivocarse en la selección de candidatos. La segunda regla apoyaba el uso del halago y de cualquier medio tendiente a ganar la confianza de los futuros miembros. De acuerdo con la tercera regla, convenía sembrar la duda en las mentes invocando el conocimiento de los superiores. La cuarta regla ordenaba al discípulo jurar que no traicionaría jamás cuanto le fuera revelado. Al llegar al quinto grado, se les aseguraba que el ismaelismo era una poderosa organización secreta apoyada por algunas de las figuras más destacadas de la época. Y el candidato era entonces examinado para ver si había asimilado las opiniones de su maestro, o sea, para ver si le habían lavado el cerebro. Al llegar al séptimo y último grado, debía explicar de forma alegórica diversos pasajes difíciles del Corán. Estas reglas o grados de la sociedad permanecieron en secreto para los profanos, y si llegaron a ser conocidas, se debe a la llegada de los mongoles. Cuando los mongoles se apoderaron por las armas de la fortaleza de Alamut, su jefe Alaku pidió a su primer ministro que examinara la biblioteca del castillo. El ministro, cuyo nombre era Yubeni, era un tipo bastante culto y fue él quien escribió un libro en el que describió la organización de los asesinos, y en dicho libro mencionaba que el nombre de la secta se derivaba de la palabra árabe hachich, que significa consumidor de hachís, ya que las personas que visitaban el llamado paraíso secreto e incluso los guerreros consumían hachís para armarse de valor. El viejo de la montaña, vamos a ver qué nos tiene que decir. Aparte del Cairo, la ciudad, solo en la ciudad de Bagdad, la sociedad secreta ismaelita había tenido éxito. Sin embargo, en 1123 fue disuelta por el visir Afdal. Antes de que esto pasara, Hassan ibn Sabah había logrado perfeccionar la sociedad secreta agonizante y fundó una organización, la de los asesinos, que le sobrevivió varios siglos. Hassan fue enviado por su padre a una escuela ortodoxa en Persia y más tarde viajó a Egipto, en donde conoció la secta de los ismaelitas de la Casa de la Sabiduría, de la cual, con el paso del tiempo, llegó a convertirse en su máxima autoridad, transformándola por completo para darle un sentido más dinámico, aunque también mucho más cruel. Hassan consideraba insuficientes las promesas hechas por Mahoma a sus partidarios de concederles la dicha eterna en el paraíso. Sus hombres alcanzarían ese paraíso antes de morir. Escogió para crear su paraíso un valle secreto ubicado en unas montañas al noroeste de Irán, cerca del mar Caspio. El lugar sería descrito por Marco Polo a su regreso a Europa de uno de sus viajes a China. Marco Polo describió un jardín maravilloso, conocido solo por aquellos que pertenecían al culto. Protegido por un castillo, el jardín era una réplica de la visión del paraíso del profeta Mahoma. En él pueden encontrarse todas las frutas y los palacios más hermosos del mundo, escribió Marco Polo. Había 3 canales.
Del primero brotaba agua, del otro brotaba miel y del último brotaba vino. En ese lugar estaban las mujeres más hermosas del mundo y cantaban, bailaban y tocaban instrumentos mejor que nadie. El objetivo que perseguía Hassan al crear aquel fascinante universo era ofrecer todos los placeres sensuales prometidos por Mahoma a sus fieles. Hassan, que más tarde sería conocido como el Viejo de la Montaña, quería hacerles creer a sus seguidores que él estaba a la altura del profeta Mahoma y que era capaz de ofrecer en vida a sus seguidores los placeres del paraíso. A corta distancia de aquel paraíso, Hassan construyó una fortaleza en la cúspide de una montaña escarpada e inaccesible a la que le dio el nombre de Alamut, y desde la cual giraba sus órdenes y extendía su dominio por toda la región. Solo los jóvenes aspirantes a asesinos eran admitidos en este Edén, y cuando Hassan los consideraba preparados para la iniciación, se les administraba hachís hasta que quedaban sumidos en un profundo sueño. Luego se les conducía al jardín donde despertaban rodeados de esplendores indescriptibles. Pasaban momentos sumamente gratos hasta el momento en que nuevamente, sin que ellos se dieran cuenta, eran drogados nuevamente para regresarlos a la realidad. Nadie que hubiera experimentado este paraíso, donde toda falta era perdonada, deseaba abandonarlo jamás. Por lo que a los jóvenes se les aseguraba en cuanto recobraban el conocimiento que si morían por la causa de Hassan, se hallarían de inmediato de regreso en aquel mundo maravilloso, y esta vez sería por toda la eternidad. El viejo aclaraba que solo aquellos que murieran defendiendo su causa podían elevarse a estos grados en estas alturas espirituales. Hassan usaba todas las formas posibles para convencer a sus seguidores, incluso recurría a preparar actos perfectamente ensayados, como el de mandar abrir un agujero en el suelo de su sala de audiencias, en donde se introducía a un hombre de su confianza, de tal manera que solo sobresalieran su cabeza y su cuello. En torno al cuello se colocaba un plato con un hoyo en el centro y se bañaba con sangre, para dar la impresión de estar recién decapitado. Se invitaba a varios reclutas a contemplar la cabeza, y ésta, repentinamente, abría los ojos y la boca describiendo las maravillas del paraíso de las que había sido testigo. El viejo les explicaba entonces que la cabeza había regresado por un breve lapso a la vida para que pudiera contar sus agradables experiencias ante los amigos que lo habían conocido. Luego, la cabeza era cortada de verdad y expuesta por espacio de varios días en un lugar público. Todos podían verla, separada ahora del tronco, y los espectadores se maravillaban ante lo sucedido. No obstante, en compensación, los asesinos debían realizar misiones o, de lo contrario, eran expulsados de la sociedad. Dichas misiones consistían en matar, y los asesinos las ejecutaban con ciega obediencia. La influencia del culto de los guerreros asesinos fue evidente en otra sociedad, la orden militar cristiana de los caballeros templarios. Pocas instituciones medievales eran tan respetadas, si bien era un respeto teñido de miedo y envidia, como esta que se dedicaba a la protección de los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Fin del capítulo de los asesinos de el Viejo de la Montaña y el Alamut, que utilizaba técnicas persuasivas, altamente psicológicas y muy fuertes para garantizar la obediencia, el lavado de cerebros y convertir a hombres a su causa, y hacer que muchos hombres mataran para su complacencia. Amigos, ¿qué les parece estas técnicas psicológicas aplicadas por el Viejo de la Montaña, Alamut, una de las primeras sociedades secretas, las de los asesinos, que sale, repito, en las sagas actuales de John Wick? Hacen alegoría a ello. Y bueno, esta es la historia real de esta sociedad secreta que viene del mundo árabe musulmán, y esto es lo que en realidad hacen las sociedades, los cultos, las sectas. Te engañan, te mienten y hacen adeptos, los cuales moldean como la arcilla en sus manos.
Que pasen una excelente noche. Después traeremos otro capítulo de Enigmas de las Sociedades Secretas, los TUC o los Seguidores de Cali. Pero también traeremos los otros libros que estamos leyendo, como el de Flota Oscura y otras cuestiones que tengo muy interesantes por ahí. Y mañana tendremos un directo con Desiree Moreno, nuestra colega de Venezuela, que va a hablar sobre sus predicciones. Que descansen y, como siempre, un abrazo. Saludos a mis amigos los patrocinadores, tanto los suscriptores de Facebook, que me ayudan con su aporte económico, y también en Patreon a mis patrocinadores también un abrazo. Que pasen ahora sí una excelente noche.